Hoy es lunes, octubre 10 del 2000, octubre, lunes, octubre 11, perdón, del 2011. Damos gloria al Señor. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, al pastor Joas Manuel González. Él se congrega y él sirve en la iglesia de Dios, Evangelio Completo, presencia de Dios en Guatemala. Pastor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Aunque vive y habla como guatemalteco, déjeme decirle que no es guatemalteco, es salvadoreño. Gloria al Señor. Bendecimos su vida, pastor. Gracias por aceptar esta invitación. Amén, hermana Iliana, hermanos amados, hermanas amadas. Qué privilegio estar esta mañana a esta hora y orar juntos. Me encantó ese lema, es tiempo de unirnos en oración. Definitivamente, qué tiempo un tiempo muy especial, muy de mucha necesidad en el mundo, de mucho clamor, y este tiempo precisamente para unirnos en oración es clave como iglesia de Cristo, como la iglesia, como el proyecto de Jesús. Me alegra estar en esta oración que es iniciativa del Ministerio de Damas, dirigida por la hermana Eliana Rodríguez. Aquí me comentaba ella, habemos hermanos y hermanas de tanto de Estados Unidos como de otros países de Latinoamérica y de otras naciones. Así que qué bendición que a través de este medio de comunicación podamos unirnos esta mañana todos y todas. La Iglesia Faro de Luz, y por supuesto un saludo muy especial y muy fraternal a los pastores José y Linda Recinos, quienes son los pastores que dirigen esta Iglesia Faro de Luz aquí en Texas, ahí en Texas, Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, amados y amadas. Compartamos un momento de la palabra de Dios, disfrutemos un momento de su palabra, y está orando al Señor en este momento especial de unirnos en oración, donde esta pandemia del coronavirus ha venido a afectar en todos los sentidos a toda la sociedad. Esta ya es una nueva realidad. Imagínense ustedes, hermanos, las consecuencias que van a tener estas generaciones, que niños y niñas se les pide que no se acerquen con sus amiguitos, no tienen esa cercanía que disfrutamos nosotros en algún momento de nuestra infancia. En las escuelas, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, no se está yendo presencialmente a los colegios, a las escuelas, a los institutos. Se les está haciendo vía línea, vía Zoom, sus clases. ¿Qué impacto tendrán sus procesos de enseñanza, aprendizaje? ¿Qué impacto tendrán en su relación, en las interrelaciones estas generaciones? ¿Cómo les afectará en su futuro? ¿Cómo afectará nuestro medio ambiente tanta mascarilla desechable que se está yendo hacia todos los drenajes y a todos los vertederos de desechos? Imagínense ustedes, hermanos, todas estas consecuencias que trae este tiempo. Así que, qué puntual y qué pertinente es que el pueblo de Cristo nos unamos en oración, y que además de unirnos en oración, busquemos a través de la palabra reflexiones puntuales para poder no solamente orar, sino también accionar. Por eso me gusta esa palabra que dicen que es mejor la oración, porque es oración y acción a la vez, que nos invita a tener acciones concretas en nuestras distintas realidades. Y aquí, qué bonito el que la palabra es correcta, distintas realidades. Las perspectivas que tenemos en los distintos países son diferentes. Amén, amén, oramos y actuamos. Bueno, vamos, estaba analizando que este tiempo, el papel y la misión, junto con la visión de la iglesia de Cristo, debemos recordar siempre el volver al inicio de la base del cristianismo, que es Jesús.
Amados, Jesús vino con un mensaje muy especial. Vino con un proyecto. Y ustedes lo pueden ver en los 4 evangelios. Y ese proyecto se llama el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene principios y valores que nosotros los cristianos y cristianas debemos practicar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida constante. Principios y valores tales como el amor, obviamente lo principal. Aquí se cumple la escritura prácticamente en el amor. La inclusión, la solidaridad, la empatía, la fraternidad, el compartir unos con otros, el tener ese espíritu de comunidad, de fe y ese Espíritu Santo que nos une, el Espíritu Santo, Dios mismo que nos une para el cumplimiento del llamado que tenemos nosotros, la vocación que tenemos como iglesia en este proyecto. Y estaba analizando un capítulo en esta semana muy conocido, pero que cada vez que nosotros nos acercamos a esto, a la escritura, a pesar de que sea muy conocido y lo hemos escuchado en algunas veces, estoy seguro que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros y nosotras y desafiarnos en nuestro quehacer como iglesia, como cristianos y cristianas en nuestros distintos países. Quiero invitarles a ir conmigo a Efesios capítulo 4. Voy a leer un versículo principal, pero le vamos a dar un recorrido pequeño a este capítulo porque es toda una perícopa, un pensamiento completo, algo que tiene para nosotros un mensaje. Un versículo principal es el versículo 11, donde dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice la Reina Valera. La versión internacional dice, a fin de capacitar a los santos, dice la Reina Valera, al pueblo de Dios, dice la versión internacional, para la obra de servicio, la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque la meditamos, la reflexionamos nos acercamos o intentamos acercarnos a través de una interpretación para poder aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, Señor Jesús. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios es una epístola que en concreto nos habla y nos invita a la unidad como clave del ejercicio eclesiástico y del proyecto de Jesús, el reino de Dios. Desde esa perspectiva, deseo que analicemos esta mañana esta pequeña reflexión. De hecho, en Efesios en el versículo 1 nos invita a que vivamos conforme a la vocación, conforme al llamado, y nos invita a estimar y visualizar esa ética de la interrelación que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestra comunidad de fe. Nos invita a ser humildes, a tener mansedumbre, e incluso nos invita a soportarnos, dice la versión Reina Valera, la versión internacional dice tolerándonos, porque tenemos distintas personalidades, distintos temperamentos y un carácter cada persona, que esa diversidad nos hace un cuerpo en el cual la unidad viene a ser clave, como es el lema de esta actividad que ya tiene 1 año y medio de estar ahí ejerciendo en victoria en el Señor. Unirnos. La unidad es clave.
No importa que estemos en distintos países, en distintas naciones, si en nosotros está el espíritu de la unidad, la clave de la unidad, podemos lograr muchas cosas y a lo largo de la escritura podemos indagar respecto de la clave que significa la unidad. Pero esa unidad se logra en el vínculo del amor y obviamente de la paz que nos invita. La clave de la unidad, la trascendencia de la paz, incluso nos habla de la totalidad de Dios, quien es la base de esta unidad que nos invita la escritura en el ejercicio del reino de Dios. A cada uno, dice la Biblia, en el versículo 5 en adelante, se nos ha dado una gracia. Caris es la palabra que utiliza el idioma original griego. ¿Qué es ese don? Ese regalo, es esa gratificación, dómatas, también dice ahí. Es eso que viene de Dios, no de manera gratuita, gratuita para nosotros, pero él se entregó a sí mismo. Él vino y se dio a sí mismo por la humanidad, por nosotros y nosotras, y a nosotros esa gracia nos viene porque a cada uno se nos ha dado esa gracia, pero esa gracia se traduce no solamente en algo gratuito, sino que también se traduce en una responsabilidad que tenemos todos y todas en el reino de Dios, en el ejercicio de la iglesia. Tenemos una responsabilidad. Ustedes se recordarán, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, cuando antes los hermanos decían, a mí no me toman en cuenta en la iglesia. Ese es un argumento inválido porque Dios nos ha tomado en cuenta para el establecimiento de su reino en nuestras distintas naciones, en nuestros distintos lugares donde estamos. Hay tanto que hacer en el reino de Dios: orar, interceder, clamar por otros, evangelizar, ayudar, acompañar. Miren, hermanos, esta pandemia, esta realidad nos abre las puertas para que esa gracia que Dios nos ha dado, esa responsabilidad que todos y todas tenemos, no solo la tienen nuestros pastores, no solo la tienen nuestros líderes. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos una vocación, un llamado, una responsabilidad dentro de nuestra iglesia, dentro del establecimiento del reino de Dios, en nuestras comunidades de fe, en nuestras colonias, en nuestros municipios, en nuestros países, en nuestras naciones. Tenemos esa gran responsabilidad, no solo ellos, todos y todas tenemos una gracia, un talento. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de los talentos? ¿Se acuerdan aquel que lo escondió? ¿Se acuerdan aquel que no lo quería usar? Pues esta reflexión nos invita a seguir utilizando, a seguir sirviendo con nuestros talentos, con nuestra responsabilidad, porque a cada uno, a cada una se nos ha dado una gracia, se nos ha dado una bendición para poder ser partícipe de la iglesia, del trabajo de la iglesia y del establecimiento del reino de Dios en nuestros lugares. Pero en esa línea me llama la atención y ahí quiero ir encaminándome cuando dice que él mismo, Dios mismo instituyó, estableció, constituyó. Primero dice apóstoles. Y quiero hacer una pequeña mención rápidamente de estas palabras y hacer una pequeña exégesis o intentar una pequeña exégesis para hacer un acercamiento, porque ustedes saben que la escritura no se escribió en castellano, en español, en inglés. Se escribió en griego, en hebreo, en arameo, en los idiomas que por lo tanto, y nosotros que tenemos una relación de varios países aquí, vamos a comprender que muchas veces de un idioma a otro, a veces se puede traducir, pero no siempre se traduce completa. Hay palabras que no tienen una traducción.
de un idioma a otro. Por lo tanto, es necesario una interpretación. Alguien que tenga ahí la experiencia de interpretar de inglés al español, por ejemplo, sabe que hay palabras que no podrá traducir literalmente. Tendrá que interpretar muchas veces lo de un idioma a otro. El mismo caso. Por eso es que la interpretación es un ejercicio diario que nosotros hacemos. Nosotros siempre andamos interpretando. Interpretamos la vida, interpretamos a nuestros familiares, siempre andamos con el ejercicio de la hermenéutica en nosotros. Y la hermenéutica, que es una ciencia, la ciencia de la interpretación, nos ayuda a interpretar qué es lo que este autor está diciendo para la realidad de ese momento y para su auditorio o a quien les está escribiendo. Esa es la exégesis, y la hermenéutica nos ayuda para que nosotros apliquemos a nuestro diario vivir estas verdades. Y entonces, en el idioma apostolos, significa enviado. Qué lindo esa cobertura que nos dan nuestros apóstoles hoy en día, ese movimiento de apostolar, ese movimiento de apóstoles. Pero qué pertinente es que nuestros apóstoles, nuestros hermanos que llevan ese liderazgo del apostolado, tengamos siempre presente que el apóstol en sí mismo, su principal función es el ser enviado para servir. La función principal del apóstol no es la cobertura en sí mismo, no es una autoridad en sí mismo, no es una eminencia en sí mismo, no es una grandeza en sí mismo. Tanto bien nos hace a nosotros los pastores, los líderes y los apóstoles en recordar que el principal propósito de esa categoría preciosa, de esa constitución que Dios nos da, es para el servicio, ser enviados para servir. Recordemos en Marcos capítulo 10, dice que Jesús mismo no vino para ser servido, sino vino para servir. Y también tan lindo que se siente ser servido, ¿no, hermanos? Sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, un poquito tendencias al machismo. Qué interesante, qué bien se siente ser servido y servida. Y miren ustedes, hermanos, cómo en algunas realidades sociales incluso se fomenta esto, ¿no? Desde pequeños a nosotros los hombrecitos, los hombres se nos dice, mija, niña, sírvale a su hermanito, porque él es hombre y él no se puede servir. Miren qué inútiles nos empiezan a hacer desde pequeños. Él es hombrecito, que no se sirva. Lávele su ropita porque él es hombrecito. Haga su limpieza porque él es hombrecito. Arregle su cama porque él es hombrecito. De ninguna manera, desde en el seno de nuestro hogar, ya nosotros debemos estar formando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Qué lindo lo que decía nuestra hermana líder esta mañana. Creemos en la familia. Creemos, decía ella, en la oración, en ese diseño original de Dios para la familia. Y claro que sí lo creemos. Pero ese diseño tiene que también tener las virtudes de la justicia, de la bendición, de la equidad en nosotros, hombres y mujeres, que tenemos el mismo valor delante de Dios, y aunque tenemos muchas diferencias en muchos sentidos, pero ante Dios, en valor e integridad, somos iguales. Y en este sentido, el apóstol está llamado a servir. El apóstol ha sido enviado. Esa es la etimología principal, original. Enviado de parte de Dios, con esa autoridad que tiene, con esa cobertura, con esa bendición para servir al pueblo. Luego dice profetas. En el hebreo, Naví significa un pedazo de la boca de Dios. Qué delicado esto, qué interesante. Profeta. Y hermanos amados, para nosotros tener en cuenta esta función especial del profetismo, debemos recordar la incursión del profetismo en las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo viene el profetismo en las Sagradas Escrituras?
paralelo a la monarquía. El primer rey de Israel, ¿recuerdan ustedes cuando Samuel le dice, Señor, mira, quiere un rey, este pueblo quiere rey? Le dice, no te preocupes, no es a ti, no es contigo, es a mí. Así que está bien, dale rey, pero paralelamente a la monarquía, al rey, incursiona el profetismo en las Sagradas Escrituras. ¿Pero para qué? ¿Cuál fue la función del profetismo en las Sagradas Escrituras, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en la escritura hebrea? ¿Para qué fue el profetismo? Para anunciar la palabra de Dios, pero también para denunciar lo negativo que estaba haciendo el rey, la monarquía, en la injusticia con el pueblo. No vamos a ahondar en aspectos teológicos y doctrinales, obviamente, por el tiempo y muchos elementos más, pero si bien es cierto, Juan el Bautista es el último profeta antes del advenimiento de Jesucristo a la tierra, sigue el papel profético, sigue el don de la profecía, y la iglesia debe estar comprometida con el papel profético, Pero entonces, amados hermanos, cuidado, como iglesia, estamos desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento pensante, dicen algunos filósofos, para comprender este llamado que tiene que ver con el ejercicio de la iglesia, la luz del reino de Dios que estamos meditando esta mañana. ¿Cuál es el papel profético que usted y yo desarrollamos en nuestra comunidad? ¿Cuál es el papel profético que como iglesia estamos ejerciendo? Yo creo en el papel profético y he escuchado a algunos profetas y está bien, yo estoy de acuerdo cuando le hablan bonito al pueblo, cuando le dicen palabras lindas, que ha escuchado su clamor, que ha visto su sufrimiento y que está con él para darle una nueva oportunidad y para seguir adelante. Está bien, porque se puede hacer bálsamo de Dios, pero no solamente es el ejercicio profético ese, tampoco solo es un aspecto de visualizar el futuro como una adivinación del futuro, tampoco. No solamente ese es el ejercicio profético, también el ejercicio profético tiene la autoridad de Dios para tener la denuncia también en su boca y ser un pedazo de la boca de Dios. Y a veces, aunque guste o no guste, la palabra de Dios está llegando al corazón de la persona, de la iglesia. Y antes, en papel profético, muchos reyes dijeron, este está hablando mal, este no me está diciendo un mensaje positivo, de repente no es profeta. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando alguien ejerce el papel profético, tiene la voz de Dios para decirle al pueblo lo que tiene que decirle, sea agradable o a veces no agrada, pero si es la voz de Dios, ese es el papel profético, y no solamente en el ejercicio eclesiástico, sino también en nuestras realidades sociales. Jesús denunció la injusticia a su alrededor, estuvo a favor de los desposeídos, de los sin voz, de los que tenían esa necesidad, y ahí estaba Jesús en medio de ellos. Así la iglesia también debe estar con ese compromiso profético a su alrededor, no solamente dando una profecía, sino ejerciendo un papel profético que también es complementario. No sé si me estoy dando a entender esta mañana. Del acompañamiento en nuestras comunidades. ¿Por qué creen que tanto político corrupto se aprovecha en nuestros países, en nuestras naciones? Porque la iglesia se ha declarado muchas veces apolítica. Y no voy a hablar de eso esta mañana porque no me quiero meter en problemas, pero solo quiero decir que cuando alguien es apolítico ya tiene una posición política. Y cuando nosotros hacemos ojo pacho a nuestras realidades, y no estoy diciendo que, a ver, no me quiero dar a mal entender, porque hay que ser sabios en el ejercicio de la predicación, pero estoy diciendo que cuando la iglesia tiene una conciencia profética, por lo menos pone esa denuncia, esa palabra donde dice Jesús vino por los necesitados, por los pobres, es necesario erradicar la corrupción, es necesario erradicar la injusticia, es necesario erradicar las cosas negativas, el pecado estructural que oprime a nuestras naciones, ese pecado estructural que empobrece a nuestras naciones,
la iglesia debe estar presente, por lo menos acompañando a nuestras distintas comunidades, a nuestros distintos. No estoy diciendo que nos metamos ahí en medio de la corrupción, estoy diciendo que acompañemos a las personas en ese ejercicio profético, y por ahí quedémonos, porque no podemos meternos en problemas. Pero también dice evangelistas. El evangelismo, qué interesante, ¿no? El que lleva la buena nueva, el evangelio es la buena nueva. El griego evangelistas lo dice lo mismo. Evangelistas, el que lleva la buena nueva. Y amados hermanos, solo quisiera reflexionar un poquito sobre el evangelismo, sobre el papel de las misiones de la iglesia. Las misiones deben repensar. La iglesia debe repensar las misiones. ¿Qué hace el misionero? ¿Qué se tiene como misión? ¿Cuál es el evangelismo? Simplemente el evangelismo es una acción proselitista de tratar de convencer a otros para que se vengan a mi iglesia. El evangelismo es agarrar a otros hermanos de otra iglesia y traerlos a mi iglesia. El evangelismo simplemente ir de puerta en puerta y decir que Jesucristo le ama y 4 pasos para hacerse cristiano. ¿Es eso el evangelismo? ¿Es esa la buena nueva? La iglesia tiene que repensar el evangelismo y saber que el evangelismo va de la mano con el proyecto de Dios. Y decíamos al principio de esta revelación, el proyecto de Dios es el reino de Dios, es el shalom de Dios. El shalom no solamente significa paz, el shalom es más bien el bienestar integral que tiene que ver con que estás bien con Dios, pero no solo bien con Dios, sino también bien con tu familia, bien en tu trabajo, bien en tu comunidad, en bienestar en la relación con la ecología, con la naturaleza que te rodea. ¿Por qué hay tanta gente tan inconsciente con la naturaleza, con la ecología? Porque hemos desarrollado una perspectiva individualista occidental que nos invita al egoísmo, y con solo que yo esté bien, con solo que a mí no me afecte, pues no me importan los demás. Esa no es la perspectiva del reino, amados y amadas. La perspectiva del reino es comunidad. El evangelismo tiene que ver con un acompañamiento integral con la persona. El evangelismo, el papel del evangelista tiene que ver con el discipulado. Y el discipulado es transmisión de vida. No solamente es un evangelismo superficial, proselitista, no, sino que acompañamos a las personas en un papel pastoral, evangelístico, también de consolidación y de discipulado, hasta que formemos a la persona como verdaderos cristianos y cristianas comprometidas con el reino de Dios. La misión debe ser repensada. La misión es establecer el reino. La misión es regresar al reino de Dios, hermano. Cuando la iglesia ha tenido esa característica en toda su historia, y ustedes lo estudian, la historia de la iglesia, los primeros siglos fue una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, una iglesia que moría por su convicción de reino. Y luego, después de 400 años, con la institucionalización y el declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio, ahí, hermanos, hubo un punto de inflexión seria porque se volvió institucional. Y como dicen algunos eruditos, hay una diferencia entre cristianismo y cristiandad, porque la cristiandad ya se volvió de alguna manera institucional y velando por los intereses eclesiásticos. No voy a ahondar en eso, pero lo podemos reflexionar en un breve momento. Y así procesos de ciertas personas críticas, pensantes, que decían: volvamos, necesitamos reformarnos, necesitamos volver al principio, necesitamos volver a Cristo. Y es así como se presenta después de muchos ejercicios de crítica y de pensamiento al movimiento de reforma en 1517. La iglesia protestante no nace en 1517, la iglesia evangélica no nace en 1517, la iglesia de Cristo no nace en 1517, ni nace en el 400. La iglesia de Cristo nace con Cristo mismo, y que ha tenido ese esfuerzo de reformarse, de regresar, de retomar nuevamente los principios del reino de Dios en el cristianismo. Y ustedes miran otros movimientos también ya dentro de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica también ha tenido sus
ha dejado de ser la esencia de Cristo en el transcurrir de la historia y se vuelve institucional también. Y luego vienen otras corrientes después de las tradiciones tradicionales como el pentecostalismo. Desde 1886 se establece en 1902 en Estados Unidos y en Latinoamérica. Luego, a partir de los 60, 70, el nuevo movimiento del neopentecostalismo. La iglesia es un organismo vivo que está constantemente en movimiento, y ese repensar, ese volver al cristianismo, volver a los principios de Dios, debe ser nuestro motivo para el evangelismo, para las misiones, para decirle a la iglesia, hay que regresar a Cristo. A veces los primeros que necesitamos evangelizarnos somos la iglesia y no el inconverso. Seguimos, hermanos, pastores y maestros. Un pastor también es un maestro. A veces un maestro no necesariamente es un pastor. De hecho, un pastor puede ser apóstol, un pastor puede ser profeta, puede ser evangelista y puede ser pastor y puede ser maestro. Gloria a Dios por esa bendición que Dios le da a los consiervos y consiervas. Hermano, me estoy emocionando, el tiempo se me está pasando, voy rápidamente, porque donde quiero llegar yo, hoy menos el pastor, y aquí nos pudiéramos desarrollar algo precioso en el ejercicio pastoral, en el acompañamiento pastoral, porque tiene que ver con el papel mismo de Jesús. Recuerden en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las ovejas escuchan la voz de su pastor. Viene el asalariado, viene el que solo tiene otros intereses, pero qué bueno cuando hay ovejas críticas, ¿no? No criticonas, no criticonas, críticas, pensamiento crítico, y escuchan la voz del pastor o el mensaje de Jesucristo en la voz de nosotros los pastores. Si vemos un pastor que tiene un mensaje diferente, un mensaje intencionado hacia nuestras mismas conveniencias, un mensaje direccionado hacia la conveniencia de nuestra institución, de nuestra iglesia nada más, pues la oveja ahí dice, Padre, ayuda a mi pastor. Pero qué bueno cuando el pastor tiene ese compromiso pastoral, ese compromiso de acompañamiento pastoral, ese compromiso de vida porque transmite vida. Y ahí desarrollando también el elemento de didaskalou, el maestro, desde el griego, del maestro, del pedagogo, del que facilita, porque ahora los estudiantes, yo no menciono, no acostumbro a decir alumnos, porque alumno significa etimológicamente sin luz. Sin luz, lo que es el latín, sin luz. Entonces el maestro lo sabe todo y el alumno no sabe nada. No, eso no es así. Por eso es mejor es estudiantes, es mejor discípulos, es mejor esa perspectiva de dar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque el estudiante, porque el educando ya no es un receptor, como decíamos antes, porque el receptor recibe cualquier cosa, no, el educando es un perceptor, analiza, dialoga, sabe, está de acuerdo o no está de acuerdo, porque él analiza. Pero en fin, hermano, quiero llegar al punto principal de esta reflexión, y es que esto tiene un propósito, porque dice, a fin de, ahí vamos a centrarnos, a fin de, hermanos lindos, a fin de en el ejercicio de la iglesia, el ejercicio de nuestra comunidad, a fin de, ¿cuál es el propósito de toda esta gracia, de todas estas responsabilidades que Dios nos ha dado? Estos cinco ministerios se le conoce como dones de ministerio. En Romanos capítulo 12 tenemos un listado más de dones de servicio. En Primera Corintios capítulo 12 tenemos un listado de dones de manifestación. Y así tenemos muchos dones y muchos carismas, muchos regalos de Dios que nos responsabiliza. Pero la palabra clave, amados y amadas, es a fin de. ¿Cuál es el propósito? De perfeccionar, dice la Reina Valera. Pero cuidado. ¿Qué entendemos por perfeccionar? Pues hagamos exégesis entonces, rapidito, porque ya tienen que irse a trabajar y ya tenemos que aprovechar el día. Hermanos, por si no me vuelven a invitar, pues ni modo. Ya aquí estoy dando un mensaje. Pero estoy diciendo, voy rápidamente.
Cuidado con entender la palabra perfeccionar. Porque si nosotros lo entendemos en español, ¿qué es ser perfecto? Es no tener errores, es no tener manchas. Y muchas personas tienen esa idea de perfección y tienen un gran peso emocional. E incluso algunas iglesias invitan a la perfección humana. Dígame usted, ¿cuándo alguien va a encontrar una perfección humana? Y entonces en nuestras iglesias encontramos algunos santulonas y santulonas que se creen perfectos. Dios guarde, esa no es la palabra que está diciendo aquí. En español sí, pero en el original no estaba diciendo eso. O más bien, la interpretación es necesaria aquí. ¿Cuál es la palabra que está utilizando? Catartismón. Y catartismón es una palabra que ellos entendían muy bien. Éfeso era una ciudad portuaria en el este de Turquía y todavía está ahí como una ciudad de mucha historia y de mucha cultura. Y ellos cuando salían a la pesca y regresaban, traían sus redes y el proceso de remendar las redes, de remendar esa red, ese proceso se le llamaba catartismón. Entonces, en este sentido, ellos perfeccionaban su red, ¿cómo? Reparándola. La perfeccionaban para el trabajo, reparándola. Catartismón. Y entonces, en ese sentido, el propósito cambia porque no nos está pidiendo una perfección moralista, como muchas iglesias a veces enfatizamos. En vez de enfatizar un compromiso con Dios, enfatizamos moralismo y entendemos el pecado en un sentido moralista y entendemos el actuar de la iglesia en un sentido moralista y no se porte mal y pensamos que un Dios es un Dios barbón con un gran listo, con un gran báculo ahí para castigar al ser humano. Y las iglesias hacen un gran listado de que ser cristiano es no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Un gran listado moralista y la Biblia, la escritura, no nos está diciendo esto. Ponemos una gran carga en las personas cuando les exigimos perfección en este sentido, que lo hemos entendido a veces. No, catartismón tiene que ver con remendar. Otros significados que tiene catartismón: restablecer, restaurar, reinstalar y otra vez, como le digo, tejer. Cuando entendemos esta palabra y entendemos que nuestros carismas, que nuestros dones, que nuestras responsabilidades, que la responsabilidad que Dios nos ha dado tiene que ver con remendar a las personas, con reinstalar a las personas, con restaurarles, entonces la perspectiva cambia. Por eso es que en otras versiones dice capacitar, otras dice acompañar, otras dice perfeccionar, porque es bueno tener varias versiones de la Biblia para interpretar lo que nos está diciendo. No nos está diciendo en el sentido de perfeccionarnos de manera perfectamente humano o hacia la perfección moral o hacia la perfección en todo sentido. No, no, hermanos y hermanas. Es como el paralelismo que encontramos en Lucas capítulo 6:36 y Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire qué invitación: sed perfectos. Y entonces usted dice, bueno, tengo que ser perfecto y perfecto. Pero, repito, estamos viéndolo en español. Entonces, hagamos el paralelismo, el mismo versículo, pero en Lucas. ¿Qué dice Lucas 6:36? Sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces ya cambia la perspectiva, ¿no? En ese sentido, el propósito de los dones, el propósito de las responsabilidades es ayudar. Mire qué lindo papel que hace nuestro pastor José y nuestra pastora Linda a través de nuestra hermana Iliana y con todos sus líderes. Momento de restaurarnos, de tejernos ahí en oración. Mire, yo le pido por que mi hijo va a salir de viaje, que le pido por sanidad. La hermana que está en depresión, voy a orar por ella. La hermana que de 86 años ya leímos ahí, está en depresión. Oremos por ella, tejámosla, acompañémosla. Ese es el papel que nos está invitando Dios con nuestros talentos para edificar el cuerpo, amados hermanas, para edificar el cuerpo. Así llegaremos a la unidad de la fe, dice ahí Efesios, y del conocimiento del Hijo de Dios,
a una humanidad diferente, a una humanidad perfecta, pero nuevamente en ese mismo sentido, a la estatura de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Cristo siempre andaba remendando a la gente, ¿o no es cierto? Cristo siempre andaba acompañando a la gente, vivía entre los pobres, se hizo pobre a sí mismo y andaba con las personas, se juntaba con pecadores, hasta lo criticaban los fariseos, los grandes líderes espirituales y decían, mira, se sienta con los pecadores, mira, se une con los pecadores, porque esa es la estatura perfecta de Cristo. Hermanos, acompañar a las personas, tener olor a oveja, ¿verdad? Tener olor a oveja, meterse con la necesidad de las personas. Y mire, si tenemos este criterio, versículo 14 dice, ya no seremos niños y niñas fluctuantes, que somos, vamos de un lado por las olas, zarandeados por las olas, de un lugar a otro, aquí para allá. Hay un gran pensador que me gusta mucho, y entre otros, Emmanuel Kant del siglo XVIII, dijo en su libro La crítica de la razón pura, sapere audi, atrévete a pensar. Si, él dice ahí, si el ser humano aprende a pensar, aprende a ser crítico, deja de ser niño y se convierte en adulto. Porque cuando la persona discierne, cuando la persona interpreta, cuando la persona aprende a pensar, deja de ser niño y se convierte en adulto. Esa es una postura de un filósofo. Pero aquí también la palabra nos está diciendo, si usted aprende a llegar al conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios, también deja de ser niño, también deja de ser fluctuante, de irse un lado para otro, y de que, ¿a dónde está el sensacionalismo? Allá con aquel fulano, vámonos para allá. ¿Dónde está el otro sensacionalismo? Allá, vámonos para allá. No, no, no. Cuando la iglesia aprende a tener criterio de reino, sabe lo que quiere, sabe lo que cree y hace su función. Y quiero ir concluyendo para vivir la verdad en amor en Cristo, versículo 15, versículo 16, porque Cristo todos crecemos en amor y nos edificamos en amor y esos ligamentos, eso que nos une el cuerpo, porque somos diferentes, son los talentos, los dones que Dios nos ha dado, las responsabilidades. El llamado esta mañana, amados y amadas, es a ejercer el talento que Dios nos dio, no para andar juzgando, no para andar criticando, críticos y no criticones, no para andar criticando, no para andar afectando, no para andar disciplinando, no para andar viendo a los demás, sino para tejer, restaurar, reinstalar, acompañar a todos y todas los que están en nuestras comunidades de fe. Dios les bendiga. Vamos ahora. Hermana Iliana, le entrego el tiempo. Amén. Gracias, Pastor Joa. Gracias por esa preciosa palabra. Es una realidad. Aquí hay mucha riqueza. Les invito a que lo vuelvan a escuchar. Gloria al Señor. Hay tanta verdad. Y yo sé que el pastor, por el tiempo, hay algunas cosas que a lo mejor no las dijo, pero es poderoso. Hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. Gloria al Señor. El Señor nos ha mandado a hablar del reino. Nosotros tenemos que hablar de Jesús. Eso no va a cambiar. Gloria al Señor. El que cambia es el hombre, pero el mensaje viene siendo el mismo. Gloria al Señor. Tenemos que lograr esa unidad por medio del amor y la paz. Gloria al Señor. Que la iglesia del Señor esté unida por medio del amor y la paz. Hay una palabra, la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a servir y no a ser servidos. Es poderoso, hermanos, a remendarnos, a ayudarnos los unos a los otros, no a criticarnos, porque cuando una persona esté pasando una dificultad, muchas veces viene aquel pensamiento malévolo, puedo decir yo, a lo mejor decimos, es que está pasando por eso porque está en pecado. No, usted no sabe la situación por la cual esa persona esté pasando. Ayúdela a levantársela, ayúdela a encaminarlo nuevamente. Gloria al Señor. Bendecimos la vida del pastor. Gracias, pastor, por esa poderosa palabra que nos entregó en esta mañana. Damos gracias al Señor por su vida, por su congregación y sigámonos levantando los unos a los otros en el poder de la unidad. Gloria al Señor.